Ya tenemos con nosotros al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge. Bueno, lo tenía en pantalla hace un segundito. Aquí está de nuevo, aquí está de nuevo. Buenas tardes, ministro. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Orlando, buenas tardes, patrón, bienvenido a este espacio. Queremos primero presentarle la dispensa de parte de doña Consuelo Despradel, que no está con nosotros en la tarde de hoy, pero en escena se encuentra don Pedro Jiménez, don Aníbal Herrera, Virgilio Félix y César Cabrera. Buenas tardes, patrón, bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Hola, Orlando, ¿cómo tú estás? Sí. Bien, bien, mucho gusto. Placer tenerle por aquí, señor ministro. Habíamos demandado su presencia durante varias semanas con el tema de la barcaza del río Sama como punto esencial. El ministerio que usted dirige, pues, tomó una decisión el pasado viernes 30, en donde rechaza la solicitud de permiso de operación de la Estrella del Mar 3, que es la que llegó de Singapur. Y la pregunta es, de entrada, señor ministro, ¿por qué permitir que la planta llegara al país si no contaba con la permisología de ese importante ministerio que usted dirige? No, pero yo pienso que quizás no se ha entendido o leído la resolución que nosotros emitimos, porque la resolución que nosotros emitimos lo que dice es que justamente la barcaza que viene, que ya está aquí, es la que puede operar y es la que se está ahora actualmente en ese proceso de interconexión. Y por otro lado, nosotros solicitamos de las autoridades del sector eléctrico un informe relacionado con la operatividad de esta barcaza, y ciertamente esta barcaza pues es necesaria para el sostenimiento del sector eléctrico, sobre todo en el área de Timbeque, el Palacio Nacional, Gascue, y toda esa área de la capital de la República Dominicana. Hay que recordar que ese sector en sus orígenes era el centro de la ciudad de Santo Domingo, y por lo tanto todavía estas barcazas pues alimentan el sistema eléctrico del país, y por lo tanto es de vital importancia. Entonces lo que le hemos dado es un plazo de 2 años para que entonces el sector eléctrico, las autoridades del sector eléctrico, puedan hacer las adecuaciones del lugar y oportunamente producir el traslado de esas barcazas a otro lugar. Vamos a entenderlo, Orlando. Orlando, vamos a entenderlo, lo que tú acabas de plantear. Número uno, debe sustituirse la Estrella del Mar 2 por la Estrella del Mar 3 para que opere. Esta operación está permitida bajo la concesión de la resolución por 2 años. En 2 años, el Ministerio de Energía y Minas y el sector eléctrico tiene que prepararse para sacar la planta Estrella del Mar 3 del espacio que ocupa en este momento. ¿Eso es lo que entendimos? Correcto. Bien, excelente. Entonces Orlando... ustedes saben que hay un plan de descontaminación del río Sama. Sí, Hay una comisión designada desde el gobierno anterior. Nosotros le hemos dado el curso y la voluntad política necesaria para que efectivamente en un plazo que yo calculo de entre 5 a 7 años podamos entonces tener ya toda esa área de la cuenca baja del río Sama en un proceso óptimo de descontaminación. Entonces, básicamente eso es esos dos aspectos: la parte de las recomendaciones del sector eléctrico, más la parte relacionada con la descontaminación del río Sama, fueron los fundamentos esenciales. Orlando, y en ese punto me da mucho gusto oír ese planteamiento que tú haces de que tienen como meta sanear el río. Excelente. Ahora, dentro de ese saneamiento, ¿no cabría la posibilidad de sacar del puerto la carga? Nosotros habíamos pedido al Ministerio de Turismo que se iba a aplicar un nuevo contrato de préstamo para remozar todo el área de la zona colonial,
que incluyera allí la mudanza del puerto de carga en esta zona. ¿No es posible incluir ese tema en el estudio que ustedes hagan? Bueno, eso es una posibilidad, pero tú sabes que en todos estos temas no es lo que uno o lo que uno representa en estos momentos, que es el Ministerio de Medio Ambiente, pueda decidir, sino que hay que coordinar con otras entidades del Estado Dominicano y ver quiénes tienen contratos, quiénes no tienen contratos, el tiempo de duración de estos contratos, porque hay todo un tema de seguridad jurídica que hay que, digamos, proteger. Pero la parte operativa del puerto es oficial, sí, pero lo que quiero decirte es que no es la voluntad de quien ostente el Ministerio de Medio Ambiente, sino que hay que ver qué opina Autoridad Portuaria, qué opina otras entidades del Estado. Entonces, sobre esa base es que entonces hay que generar la coordinación necesaria. Pero escúchame, por favor, entiende la pregunta, Orlando, por favor. La pregunta es muy puntual. ¿Cabe en el estudio para el saneamiento del río el concepto de eliminar el concepto carga en ese espacio? Es lo que he preguntado. Pero por supuesto que parte del trabajo que tenemos que hacer dentro de la comisión presidencial relacionada con la descontaminación del río Sama es justamente eliminar todo tipo de infraestructura que vaya en detrimento de la descontaminación y que favorezca sobre todo a que esta zona pueda desarrollarse en términos turísticos. Correcto. Señor ministro, para cerrar el tema de esa zona, Orlando, dos preguntas. Las autoridades o los ejecutivos de la Seaboard Transcontinental, cuando usted y el ministerio que dirige emitieron la resolución 022 el pasado viernes, dijeron que hay una violación contractual porque ellos tienen una autorización al año 2030. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Y la segunda parte es que mucha gente nos escribe por los Twitter y por los Instagram cuestionando que si verdaderamente el gobierno en 2 años, entendiendo todo lo que usted nos ha explicado, que nosotros comprendemos y le apoyaremos en ese proceso, que si verdaderamente, faltando 1 año para las elecciones, que es en 2 años, el Ministerio del Medio Ambiente y el gobierno sacarán la planta definitivamente de esa zona. Bueno, ahí está nuestra resolución y lógicamente nosotros dependemos de las autoridades del sector eléctrico a los fines de poderla implementar. Entonces yo diría, no hay que morirse antes de la víspera. Exacto. Ya nosotros hemos tomado la decisión y entiendo que en el interés de producir el cumplimiento de esa resolución, pues oportunamente estaremos en contacto con la autoridad del sector eléctrico. Sí. César Cabrera. El tema contractual, señor ministro, que ellos alegan, sí, fue evaluado con las otras instituciones y el Ministerio de Medio Ambiente para evitar una posible demanda como ellos amenazan al Estado. El tema del contrato al 30. Sí, evidentemente eso es un tema que, porque es que hay que entender, el Ministerio de Medio Ambiente no es el que regula la concesión de esa empresa. Esa empresa la regula, creo si la memoria no me falla, la Superintendencia de Electricidad, la Comisión de Electricidad y Energía, la CDEE, son los que tienen que ver con los temas la operatividad de concesiones eléctricas. Claro. Correcto. Esto simplemente es un tema del permiso medioambiental. Punto. Correcto. Sí, Orlando, ya para cerrar de mi parte el tema Estrella del Mar, no se podría, me imagino yo que en lo que llegan los 2 años hay algún plan para ir agilizando dónde ellos se van a instalar a partir de estos 2 años. ¿Se está trabajando en eso? Corresponde. Bueno, decía que es una labor fundamentalmente del sector eléctrico, de la autoridad del sector eléctrico de nuestro país. Y entiendo que ellos oportunamente harán los trabajos del lugar. Es una tarea, yo entiendo que no es fácil, porque
la conexión eléctrica en al sistema materia interconectado. en gasoductos. Sí, sí. Es un tema que yo sé que toma tiempo, y es un tema que es delicado, y es un tema que tiene un costo tremendo. Entonces, por lo tanto, no quiero aventurarme ni colocarme todavía más allá del tiempo que el que estamos actualmente. Correcto. Orlando, cambiamos de tema. Aunque el tema que quiero ver contigo tiene que ver con Kioto y París, lo voy a ver un poquito más tarde. Me gustaría que tú te refirieras al conflicto que se ha generado en Dajabón, patrón, antes de que veamos Kioto y París. No te rías, Orlando. Mire, patrón, Orlando es mi hermano, ¿eh? Él era santiaguero, ténganlo claro. Mira, Orlando. Nació en Santiago. ¿Tienes algún rol, tienes ya alguna idea de cómo salvar el conflicto que se ha generado en Dajabón, por favor? Sí. Antes de dar respuesta a tu pregunta, permítame enviarle un saludo a Consuelo Despradel. Por favor. Lamentando mucho de que ella no esté hoy presente. Yo sé que ella quería estar presente. Ha insistido bastante en esta entrevista, y decirle que a ella le tengo mucho respeto, mucha admiración. Espero que Capul la esté evidentemente atendiendo y cuidando, y mis afectos para ella. Además, ya se puso muy contenta con la resolución. Sí. Entonces, decía que con respecto al río Masacre, es bueno recordar que la República Dominicana y Haití suscribieron en el año 1929 un acuerdo que tiene un nombre bastante particular, Acuerdo de Paz y de Arbitraje entre Haití y República Dominicana. Ese acuerdo consigna en uno de sus artículos que el río Masacre y los ríos que están en la frontera son ríos internacionales, aunque pasen a un lado o en el otro lado, y establece claramente que no pueden hacerse construcciones o canalizaciones en los mismos que desvíen o que restrinjan la afluencia y la fluidez del agua en estos ríos. Y por lo tanto, yo entiendo que en virtud de ese tratado, que es el que está consignado, de igual manera, las autoridades dominicanas lo trasladaron a lo que es el artículo 11 de la actual Constitución de la República Dominicana. Claro, claro. Y que por lo tanto, me parece que es un caso bastante claro. Y yo pienso que las autoridades de la Cancillería, que tienen todo el 100% de nuestro respaldo, de nuestro apoyo, pues encaminarán este proceso, y que el país va a salir fortalecido de estas discusiones que se tienen con las autoridades haitianas. Yo pienso que el texto de este acuerdo es bastante claro, y creo que firmemente vamos a llegar a un feliz término en este caso. Mira, Orlando, hablando de ese acuerdo, hay que leerlo bien, el acuerdo, Orlando. Hay que leerlo bien, porque si existió, ¿no, verdad?, la posibilidad de que nosotros violásemos ese pacto primero. Uno no sabe si los haitianos lo que están buscando eso. No, los haitianos lo han violado varias veces. Vayan a la construcción de la presa de las dos bocas. Pero si nosotros también, no he dicho que lo hemos violado, pero si nosotros lo violamos, entonces ese pacto no va a tener ninguna validez. Entonces, chequen pero le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores esa tarea. Adelante, Pedro. Ministro, hay varios temas que competen de manera directa a esa institución que usted dirige. Hay una gran preocupación. Esta semana hubo enfrentamiento entre la comunidad y la Guardia, que fue auxiliar a la comunidad de Monteplata con el tema de la Barrick Gold y con relación a la presa de cola que ellos quieren construir allí sobre el río Cuance. ¿Cuál es la posición del ministerio en ese sentido? Si hay una permisología ya aprobada, sea por las autoridades salientes, o si está en estudio por esta administración suya. Fíjate, sobre este particular hemos sido muy claros y precisos.
al momento en que estamos participando en esta entrevista, no se ha recibido ninguna solicitud de estudio de impacto ambiental por parte de esa empresa en Yamasá. Lo que ha sucedido ha sido el interés de esta empresa y de otros grupos de instaurar o de establecer unos diálogos con distintos sectores de estas comunidades, a lo cual vivimos en una democracia y por lo tanto tenemos que entender que está perfectamente dentro de los cánones democráticos poder tener este tipo de conversaciones. Lamento mucho en algunos casos esto ha llegado a vías de hecho. Lamento mucho esta situación, pero al mismo tiempo lo que le puedo decir a ustedes y al país es que desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos para proteger y para defender lo que son nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales dentro de los cánones establecidos en nuestra Constitución y las leyes del país. Finalmente, Orlando, me gustaría abordar contigo un tema, como te anuncié, que me llama la atención porque el cambio de autoridades en Estados Unidos parece que revive la posibilidad de que el mundo le dé importancia a los acuerdos que se habían firmado primero en el 2005 en Kioto, que se aplicó hasta el 2012, luego en el 2016 se cambia al Acuerdo de París, que entraba en vigencia y sustituía al Acuerdo de Kioto ahora en el 20, pero con el cambio de administración en Estados Unidos retoma vida. Vi al inicio de tu administración un asunto halagüeño que fue que se le dio importancia a la comisión, tú mismo lo asumiste. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de que República Dominicana asuma la parte que le toca en estas tareas? Las universidades han comenzado a jugar un rol importante en la parte académica, pero luce que falta como un poquito de información de si estamos haciendo algo como país al respecto, porque lo único que vi realmente fue a Rafael Albuquerque. Rafael Albuquerque como vicepresidente una vez montado en una bicicleta allá en Kioto. Después más nunca he visto nada respecto de esos acuerdos. No, claro, ese es uno de los temas fundamentales. Yo diría que después del COVID-19, que es una pandemia que ha afectado al mundo y a República Dominicana, diría que el segundo reto más importante que tiene la humanidad, incluyendo nuestro país, es el cambio climático. Y nosotros somos una isla, somos de los pocos países que compartimos una isla con otro país y que somos afectados por el cambio climático de una manera dramática. Hay ciudadanos que viven en República Dominicana que viven de espaldas al mar cuando debemos estar de frente porque el mar es una realidad y el cambio climático está afectando nuestra isla. Claro. Esto te lo voy a decir en tres características. Uno, el sargazo que viene desde África y desde América Latina nos viene a las costas dominicanas como consecuencia del cambio de las corrientes marinas. En segundo lugar, la ruta de los huracanes ha cambiado en nuestro país. Observen que en la década de los 80 y 90 y principios del 2000 los huracanes venían por el este del país. Claro. Y luego han cambiado y han entrado entonces por el sur de República Dominicana. Entonces, esos son cambios que vienen como consecuencia del cambio climático. Y en tercer lugar, definitivamente la erosión de nuestras playas, lo vemos. El que va a las terrenas, por ejemplo, se puede dar cuenta de cómo el mar se ha estado comiendo las playas y cómo inclusive las carreteras ya están muy cerca del mar. Entonces, son situaciones a las que el país tiene y le está prestando la atención debida. Por eso, en el actual gobierno del presidente Abinader, una de las primeras medidas fue aumentar el nivel de la reducción del dióxido de carbono a un 27% para el año 2030. Entonces, esa es una realidad, el cambio climático es una realidad que nos golpea y tenemos que buscar solución desde el gobierno, solución también desde el sector privado. Y esa es una de nuestras prioridades.
Excelente. Vi un anuncio importante del presidente de la República que parece que va en esa dirección que tú planteas de asumir el gas natural como combustible para todo lo del transporte pesado, el transporte de carga en la República Dominicana. Sería maravilloso ver eso convertirse en una realidad. Así es. Bueno, Orlando, gracias. Orlando, patrón. gracias. Un aplauso al ministro. Un aplauso, claro, un gran amigo. Gracias, Orlando. Que todavía no se le ha ido el cargo a la cabeza, sigue siendo sencillo. Orlando, ¿qué edad tú tenías en el 2016, en el 1996, cuando los Juegos Centroamericanos de Santiago? Santiago 86. 86, como 14 o 15 años. No, yo debía tener como 17, 18 años. Exacto. Sí, exacto. Sí, yo sabía que era por ahí. Pero patrón, gracias, un abrazo. El correcto. Te quería atrapar con esa. Orlando. Un abrazo. Orlando, gracias. Bueno, señores, vamos a la pausa. Regresamos. Gracias.